Vamos a abrir la palabra en el libro de Apocalipsis para continuar nuestro estudio que estamos llevando los días jueves. Vamos a leer nuevamente el capítulo 7. Ahí nos quedamos, capítulo 7. Dice la palabra en el capítulo 7 de Apocalipsis: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ahí nos quedamos en el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Versículo 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Capítulo 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a la oración de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos permites mirar los acontecimientos ocurridos y que ocurrirán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos bendición para nuestra vida a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos quedamos, como comentábamos, en el versículo 4, y vamos a comentar el versículo 4, ¿verdad? Estuvimos viendo acerca de los 144,000 sellados, y decíamos que este número de 144,000 no es un número literal, sino simplemente es un número simbólico para denotar a la iglesia completa, a la totalidad de los santos que vivieron en el Antiguo Testamento, y también los santos que han vivido después del nacimiento de Jesús hasta la segunda venida del Señor. Esos 144,000 son la iglesia, ¿verdad? La iglesia sellada en la frente por el Espíritu Santo, a diferencia de los que son sellados por la bestia,
también en la frente y en la mano derecha. Bueno, estos 144,000 reciben bendición, ¿verdad? Es el número perfecto de los elegidos. Y es importante, ¿verdad?, que esto lo sepamos, ya que somos la iglesia nosotros. Entonces, los que está viendo el apóstol Juan, pues es una adoración de la iglesia completa, y dentro de la iglesia completa, pues estamos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También estoy haciendo rápidamente un repaso, ¿verdad? Ya dijimos que fueron sellados los 144,000, decíamos que un sello, las funciones del sello es que se impide alterar lo escrito, ¿verdad?, el contenido. También garantiza la propiedad y es aplicado a un documento que certifica que es auténtico. Entonces es muy importante que sepamos que nosotros como iglesia pues estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y las implicaciones del sello ya las comenté. Y también estábamos viendo hace 8 días, nos quedamos en que el cristiano es sellado en un triple sentido, ¿verdad? El Padre, el primer sentido por el cual es sellado el cristiano es que el Padre lo ha sellado y disfruta de la protección del Padre para toda la vida. El segundo sentido por el cual es sellado el cristiano es que el Hijo lo ha sellado, ¿verdad? Así como el Padre ha sellado al cristiano, también el Hijo lo ha sellado. Y bueno, esto obviamente el tercer sentido del sello es el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos en el segundo, en donde el Hijo lo ha sellado, lo ha comprado y lo ha redimido con su sangre, y también el Espíritu Santo, ese es el tercer sentido por el cual es sellado el cristiano. El Espíritu Santo lo ha sellado porque él mismo, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 16. Entonces, ser sellado significa que Dios protege a su pueblo ante el juicio. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Decíamos que es necesario que el cristiano pase por el juicio, definitivamente, ¿verdad? Porque en el juicio el cristiano va a ser declarado justo delante del trono del Señor. Si no pasa por el juicio, pues ¿cómo va a ser declarado justo? Es imposible que no pase. Bueno, continuamos, nos quedamos ahí hace 8 días y el versículo 4 del capítulo 7 que estamos considerando, dice Juan que él escuchó el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces la suma total de los sellados no es un secreto, ¿verdad? Dios conoce el número y Juan lo comunica. Así que el número 144,000 simboliza una multitud marcada por una perfección absoluta. Otra vez, el número 144,000 simboliza una multitud marcada por una perfección absoluta. Podríamos sacar ahí matemáticas, ¿verdad? Decir que el número 12 se refiere a lo que es perfecto, el número 1000 es 10 multiplicado por 10, y el 10 es el número de la abundancia en el sistema decimal, etcétera, etcétera, y podríamos llegar a la conclusión, ¿verdad? Pero es mucho rollo, así que de una manera somera decimos que los 144,000 simbolizan una multitud marcada por una perfección absoluta. Somos marcados nosotros por la perfección. ¿Cuál es la perfección en la Trinidad? Ya lo vimos, ¿verdad? El Padre sella, el Hijo sella, el Espíritu Santo sella. Tenemos un sello nosotros los cristianos, es un sello invisible, lo dijimos, ¿verdad? ¿Por qué está en la frente? Porque simboliza que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestro raciocinio, ¿verdad?, que está aquí en esta parte del ser humano en la cabeza, acepta a la palabra de Dios, acepta lo que Dios dice. Por eso estamos marcados, ¿verdad? Y entonces el cristiano, obviamente, si está sellado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabe el cristiano que Dios le dio vida, Dios lo puso en este mundo, pecó el ser humano, y entonces el Señor Jesucristo lo sella mediante la redención, y también el Espíritu Santo a través lo santifica, ¿verdad? Esa es la condición que el cristiano debe conocer, y dada esa situación, entonces el cristiano ahora constantemente piensa en las cosas celestiales, ¿verdad? O sea, su mente está pensando en cosas
de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea, etcétera, etcétera. Y obviamente, ¿verdad?, que la mayor parte de su tiempo pues está actuando conforme a esos pensamientos que tiene en su mente. Eso es ser marcado en la frente por el Espíritu Santo, es ser marcado, lo que Juan está diciendo, los 144,000 fueron marcados en la frente, eso está diciendo Juan. A diferencia, ¿verdad?, como se va a ver más adelante en los siguientes capítulos, donde la marca de la bestia es puesta en los incrédulos, y así como los cristianos piensan constantemente en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, así mismo también los que son marcados por la bestia, por Satanás, pues piensan obviamente cosas demoníacas, cosas de Satanás, ¿verdad? Cómo destruir. Dice Juan que Satanás vino a pues a matar y a destruir, ¿verdad? Y ese es lo que hace constantemente, ¿verdad?, los que son marcados por el número de la bestia. Bueno, entonces estamos en el versículo 4, en donde de Juan vio el número completo de los marcados, y entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que es una multitud marcada por una perfección absoluta. También ahí, si notamos en los versículos que ya leímos, no se encuentra una de las tribus, ¿verdad?, que es Dan. No está mencionado la tribu de Dan, porque bueno, se cree que la tribu de Dan, no se cree, sino está escrito en la palabra, ¿verdad?, que Dan fue una tribu que se dedicó a la idolatría. Puede ver el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 30 y 31, Génesis capítulo 49, versículo 17, Jeremías capítulo 8, versículo 16. Estos textos y otros, ¿verdad?, nos indican que Dan como tribu cometió idolatría e intentaba también jalar a las demás tribus para que ellas también cometieran idolatría. Entonces, bueno, en la lista, ¿verdad?, de las tribus se refleja a la iglesia como el nuevo Israel. Es una respuesta a la gran comisión, o sea, la lista de los 144,000 o el número 144,000 es una respuesta a la gran comisión de Mateo 28:20, que nos dice: id por todas partes, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautícenlos y instrúyalos en la palabra, ¿verdad? Estamos diciendo que es una respuesta a la gran comisión, porque se ve una multitud llegando a la fe en Cristo, ¿verdad? Y con todos los santos del Antiguo Testamento conforman el número total de los siervos del Señor. Bueno, dice el versículo número 9, después de pasar las 12 tribus, del versículo 5 al versículo 8, es la lista, ¿verdad?, de las tribus de Israel, excepto alguna, ¿verdad?, como Dan. Y en el versículo 9 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así que los santos, ¿verdad?, llevan en la mano ramas de palma como un signo de victoria, y comentábamos nosotros, ¿verdad?, al principio, hace 8 días, que este levantar de las palmas en las manos por parte del pueblo de Dios recordaba a la fiesta de las palmas, o la fiesta de los tabernáculos, que es la misma fiesta, fiestas solemnes, ¿verdad? Cada año los israelitas, después de la salida de Egipto, bueno, mejor dicho, cuando llegaron a Canaán, después de los 40 años que estuvieron en el desierto, libro de los Números, después cuando ya entran hacia Canaán, en el libro de Josué, ahí nos deja ver el Señor, ¿verdad?, que uno de los deseos de Dios era que el pueblo de Israel recordaran toda la provisión que Dios les dio en el desierto. La provisión era que ellos llegaban cerca de algún lugar donde había agua, pastos, etcétera, y el Señor les decía que ahí acamparan. Ahí ponían el tabernáculo, que era el templo de Dios, en el centro, y alrededor del tabernáculo las 12 tribus de Israel. Y esta provisión, ¿verdad?, era simbolizada, este cuidado que Dios les dio, estas casas que Dios les dio para que ellos habitaran en el desierto, era ya representada cuando estaban ya en Canaán, en la tierra que Dios les había prometido. Y entonces ellos cada año, en una fecha,
especial. Ellos ponían cabañitas así de ramas, de árboles frutales, inclusive cortaban las ramas todavía con frutos para que los frutos quedaran colgando dentro de las ramas dentro de la cabañita o fuera, para que ellos pudieran alimentarse de esas mismas ramas, entre otras cosas, ¿verdad? Y duraba una semana toda esa fiesta. Entonces, por todo el camino hacia Jerusalén había muchas cabañitas. Imagínense el cuadro, un lugar así como Jerusalén, desértico, y en el camino había muchas cabañitas así hechas provisionalmente por los mismos judíos, y ahí vivían durante una semana y tenían sus cosas particulares para habitar, y por eso se le conoce como la fiesta de las enramadas o la fiesta de las palmas. Y lo que hacían ellos, agitaban palmas en un tiempo determinado, etcétera, de acuerdo a su liturgia, ¿verdad? Bueno, aquí el versículo 9 nos da este reflejo, ¿verdad?, de la fiesta de las enramadas o fiestas de los tabernáculos, en donde el pueblo recordaba el amor, la provisión, el cuidado que Dios tuvo con ellos. Así que los santos, ¿verdad?, llevan en la mano ramas de palma como un signo de victoria, porque el Señor les dio la victoria ahí en el desierto. Versículo 10 dicen: y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así que los santos entonan un cántico, fíjese usted, dice, y claman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea, ellos están cantando, ¿verdad? Cuando dice, y claman a gran voz, en otras palabras, están diciendo y cantan con gozo fuerte, etcétera, como usted lo puede y quiera traducir, sin que perdamos la idea, ¿verdad? Lo importante de aquí, del versículo 10, es que los santos, la iglesia, los 144,000, o sea, la iglesia completa, pues aquí inclúyase usted, si usted es cristiano, inclúyase. Los 144,000, los santos entonan un cántico, un solo canto. O sea, se terminó la idea de la Torre de Babel. Usted recuerda Génesis capítulo 11, 10, 11, ¿verdad? Cómo es que el hombre quiere acercarse a Dios por sus propios méritos, no por el camino que indica la palabra, sino por sus propios caminos, con sus propias fuerzas, con su propio intelecto, sin Dios. Y ellos edifican una torre alta, grande, y el Señor se da cuenta, ¿verdad? Y tiene un diálogo ahí en la corte celestial, y dice el Señor, descendamos, ¿verdad? Descendamos a la tierra y confundamos su entendimiento, su lengua. Y empezaron a haber muchos idiomas en Babel, muchos idiomas, y ya la gente no podía comunicarse entre sí. Los constructores dejaron de construir la torre porque no había una comunicación en un idioma, sino que habían muchos idiomas. Aquí no, aquí hay un solo canto. Acá hay un solo canto, ¿verdad? Es un solo canto, es un solo lenguaje que canta la iglesia, y eso es muy notorio para nosotros como cristianos, ¿verdad? Que no hay más Torre de Babel, sino somos un solo espíritu, y eso es muy importante, ¿verdad? Así que el énfasis del cántico recae en la palabra salvación. Usted ve ahí el versículo 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Así que lo que ellos cantan, el cántico, ¿verdad?, recae en la palabra salvación, y esto es debido a la obra redentora del Cordero. Es un canto centrado en Jesús, en el Cordero, en la salvación. Y esto es bueno, ¿verdad? La Biblia es un libro que es cristocéntrico, se conoce como cristocéntrico, en donde Cristo es el centro de toda la Biblia, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el centro. Por eso la Biblia es cristocéntrica. Bueno, aquí se ve en el canto que están teniendo en mente esta idea, ¿verdad? Que la salvación es lo importante, porque esta obra redentora recae sobre el Cordero. El Cordero es el que está siendo ensalzado y reconocido como el único que nos da la salvación. Versículo 11 y 12 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
en el versículo 11 y 12, en tanto que los santos entonan cántico, en el versículo 10, el ejército celestial se postra para adorar a Dios. Es decir, la iglesia completa, los seres humanos que fuimos rescatados por el Señor, cantamos, ¿verdad?, en un solo canto, y cuando cantamos, o cuando los 144,000 que somos la iglesia cantan en un solo canto, en el mismo instante, ¿verdad?, los ángeles, los querubines, los serafines, todo el ejército celestial se postra delante del Cordero para darle adoración al Señor, solamente a Él. Versículo 13, 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Así que el anciano pregunta: ¿de dónde vienen los santos? ¿Verdad? Y Juan le devuelve la pregunta, o le dice: tú lo sabes, tú lo sabes. Así que la intención del anciano es que Juan vea el cumplimiento de la obra de Dios. El anciano que está hablando con Juan representa a la iglesia en el cielo, eso ya lo hemos dicho muchas veces. El anciano representa a la iglesia en el cielo y desea que Juan vea la promesa y el cumplimiento de Dios. Después se menciona, ¿verdad?, la frase la gran tribulación. Esta frase de la gran tribulación no tiene nada que ver con la doctrina dispensacionalista, ¿verdad? Usted conoce esa doctrina, no tiene absolutamente nada que ver. Esta frase de la gran tribulación incluye a todos los cristianos que han experimentado opresión y persecución. Cuando usted lea esa frase en el libro de Apocalipsis, la gran tribulación se refiere a esto. Se refiere a todos los cristianos que de una forma han pasado problemas, pruebas en su vida cristiana, ¿verdad? Y que han salido de esa gran tribulación, que han salido de la opresión, que han salido del peligro, y ahora están gozosos delante de la presencia del Señor, adorándole. Versículo 15 y 17 dice, 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que estos versículos 15 al 17 es un himno, ¿verdad?, al Cordero y a su Padre. Es una adoración que sigue teniendo la iglesia, los 144,000, y dan solamente la adoración al Cordero y al Padre. Es un cuadro, lo podemos así mencionar, es un cuadro de felicidad celestial. Los santos sirven a Dios de una forma continua. Es decir, en el cielo hay actividad, ¿verdad? No es que pensemos que en el cielo no vamos a hacer nada y vamos a estar ahí, no sé, en una hamaca, ¿no?, pensando de una forma puramente humana, ¿no?, descansando en cabañitas. No sabemos exactamente, ¿verdad?, cómo es, pero lo que sí sabemos, nos lo está dejando ver el Señor a través de Apocalipsis, que es una adoración continua en el cielo. Es decir, la iglesia continuamente, los santos, sirven a Dios de una forma continua y lo hacen libres de males y dolores terrenales, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando fallece algún hermano que está enfermo o que ha presentado enfermedad por muchos años, pues eso siempre se menciona, ¿verdad? Y las familias lo saben, todos lo sabemos, ¿verdad? Que ya cuando fallecen, cuando están en la presencia del Señor, que el Señor los llama a su presencia, ellos siguen sirviendo, ¿verdad? Y aunque hayan sido viejitos cuando murieron y sin piernas tal vez, las perdieron, sin ojos, sin brazos, bueno, con el Señor es diferente, todo cambia completamente,
y la forma en cómo estamos nosotros, pues no va a ser la forma física que estamos, ¿verdad? Aquí en este mundo no es la forma en que estaremos en el cielo, es algo completamente distinto, seremos espíritus y es algo distinto, ¿verdad? Pero hay actividad, o sea, seremos espíritus, somos y seremos espíritus en la presencia del Señor cuando muramos, pero activos, haciendo algo, ¿verdad? ¿Qué? Adorando al Señor, cantando al Señor. Esa es la labor, sirviéndole al Señor de muchas formas. Esa es la única labor, ¿verdad? Y bueno, obviamente que la iglesia aquí en la tierra, pues es un adelanto solamente, ¿verdad? Aquí en la iglesia también adoramos al Señor en un solo canto, le servimos al Señor, presentamos nuestros dones, nuestros talentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es un adelanto, ¿verdad? De lo que se va a hacer en la presencia del Señor cuando estemos con Él. Así que es el cuadro, ¿verdad? Estamos diciendo que lo veamos como un cuadro de felicidad celestial, y este mismo cuadro de felicidad celestial también es un cuadro en donde el pastor alimenta a sus ovejas, ¿verdad? Esta palabra, esta frase del pastor es una palabra muy familiar para los cristianos, para nosotros, ¿verdad? Porque nos lleva inmediatamente a pensar en Dios, el pastor que no falla, el pastor del Salmo 23, y cuando tenemos eso en mente, pues nos da mucha tranquilidad, ¿verdad? De ver en Apocalipsis, en estos versículos, el cuadro, ¿verdad? Del pastor que alimenta, que guía, que cuida a las ovejas, ¿verdad? Es una ilustración de gozo y felicidad eterna, hermanos. Esto que estamos viendo estamos viendo lo que va a ocurrir, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia de Dios. Es un gozo eterno, es una felicidad eterna. En el lenguaje del pacto, es un tema que los presbiterianos, no solo los presbiterianos, toda la iglesia, claro, ¿verdad? Lo conocemos muy bien, estamos muy familiarizados con el tema del pacto, y en el lenguaje del pacto diríamos que es el deseo de Dios de tener una comunión íntima con su pueblo. Es el deseo de Dios de tener una comunión íntima con su pueblo, morando con ellos en el mismo santuario. Qué hermoso, hermanos, que esta comunión, ¿verdad?, esté marcada siempre con el deseo de Dios de estar habitando Dios mismo en un mismo tabernáculo con su iglesia. Esto en los términos del pacto son pactos de promesa, ¿verdad? El pacto es muy importante, y por eso es que esa misma importancia del pacto nos da siempre la fe segura de continuar en el camino que el Señor nos ha puesto. Para concluir el estudio del día de hoy, podemos decir, ¿verdad?, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y este es un texto de consolación, de ternura de Dios. Y bueno, ya dijimos que es un cuadro de gozo y de felicidad, de liberación de todo pecado y de culpa, y de salvación plena y gratuita. No solamente es una salvación plena, sino que es una salvación gratuita. A usted y a mí no nos costó absolutamente nada obtener la salvación del Señor. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano Alejandro? Por favor. 28. Bueno, vamos a tomar unos 5 minutitos quizá para dar un adelanto de lo que vamos a ver entre 8 días, que es el capítulo 8. El capítulo 8 es el séptimo sello. Estábamos diciendo, ¿verdad? Estábamos en la lectura, en el estudio de los sellos, y hasta el capítulo número 6 se abre el sexto sello, ¿verdad? El sexto sello. Y el sexto sello, bueno, termina, ¿verdad? Termina en el versículo 17 del capítulo 6, y Juan hace una pregunta, ¿verdad? Porque el gran día de la ira ha llegado después de todo lo que describe, con la apertura de los sellos. Ya dijimos que cada uno de los jinetes del Apocalipsis representa muerte, hambre, guerra, etc. Y después de estas guerras, hambres, pestilencia, todas las catástrofes que pasan, Juan pregunta, ¿verdad?, al final del capítulo 6, ¿y quién podrá sostenerse en pie ante tal calamidad? ¿Quiénes podrán sostenerse en sus pies y soportar estas dificultades? ¿Quiénes? Y la respuesta es el capítulo 7, ¿verdad? ¿Quiénes se mantendrán en pie? Los 144,000. ¿Quiénes son ellos? La iglesia, nosotros. Entonces, el capítulo 7 es un paréntesis, ¿verdad? Un interludio entre
entre la apertura del sexto sello y del séptimo sello. Y ya en el capítulo 8, entonces continúa, ¿verdad? Se cierra el paréntesis del capítulo 7, ya se explicó, ya dijimos quiénes vamos a mantenernos en pie, porque estamos sellados, qué implican los sellos, etcétera, etcétera. Estamos alabando al Señor, los ángeles celestiales, la iglesia completa, todo esto. Y después de que cerramos el paréntesis del capítulo 7, continuamos con la narrativa que tiene Juan de los sellos, y dice el capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, o sea, ahí termina, ¿verdad? Son 7 sellos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos, y también hubo un terremoto. Así que los 7 sellos resumen la historia humana. Aquí ya con lo que leímos, ahí termina la apertura de los 7 sellos, que están en un libro, ¿verdad?, que se conoce como el libro del destino. O sea, lo que le va a ocurrir a la tierra, catástrofes, guerras, ya lo dijimos. Bueno, entonces los 7 sellos resumen la historia humana. Hay hambre y persecución, luego vendrá el fin. Ya ahora vimos, bueno, empezamos a ver que los ángeles ahora que se presentan, tienen trompetas, ¿verdad? Dice el versículo 6 del capítulo 8, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. El segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada al mar, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Versículo 10, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Catástrofes. Si los sellos fueron calamidades fuertes, las trompetas, en cada una de las trompetas, que también son 7 trompetas, cada uno de los ángeles, eso lo vamos a ver con más calma, solamente es un adelanto muy pequeño. Cada uno de los ángeles va a tomar una trompeta y la va a tocar. Cuando toque la trompeta va a ocurrir catástrofes, ya lo vimos, ¿verdad? En la primera trompeta cae granizo, fuego, y serán echados a la tierra, tanto el granizo como el fuego. Los incrédulos irán en aumento, habrá mucho incrédulo, y una tercera parte de las áreas verdes serán quemadas. Ese desastre puede ser producido por meteoros que lleguen sobre la tierra o de otras maneras, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a mirar en el capítulo 8 en adelante, ya lo comenté, es la apertura es cuando los ángeles tocan las trompetas, y en cada una de ellas hay catástrofes. Después de esto viene también una serie que los ángeles, también aparecen ángeles, se les da una copa y la derraman, ¿verdad? Y también son 7 copas. Así que las 7 copas también lo que representan o lo que simbolizan son más catástrofes. Así que los sellos, las trompetas y las copas son serie de situaciones difíciles que pasan en la tierra, calamidades, catástrofes, donde muere mucha parte de la tierra, hay muchos incrédulos, pero si notamos en lo que ya leímos, una tercera parte de la tierra no muere. O sea, mueren muchos hombres y mujeres, pero una tercera parte no muere para que ellos sean convertidos al Evangelio. Esto es antes que venga Jesús, claro, ¿verdad? Ya después de que venga Jesús, no hay ya oportunidad para que la gente se convierta al cristianismo. Convertirse al cristianismo es hoy, en este tiempo, en donde nosotros, como seres humanos, como cristianos, necesitamos a Cristo como nuestro único Redentor. Entonces, vayamos a Él, vayamos a Cristo. Si alguien no tiene al Señor, no ha recibido a Dios, no sabe absolutamente nada del cristianismo, acérquese a una iglesia que le quede cerca a su casa o le quede lejos, a donde quiera usted ir, pero vaya a una iglesia cristiana en donde se ensalce el nombre de Cristo como Dios y como Salvador. Y ahí le podrán enseñar.
Ahí le podrán enseñar la gente que dirige las iglesias a caminar en la vida cristiana. El arrepentimiento es hoy. Ya cuando muramos, ya no necesitamos que nos hagan oraciones, que nos hagan misas, nada, porque el alma que muere va inmediatamente o a la presencia de Dios o al infierno directamente, a un gozo eterno con el Señor o a un castigo eterno sin Él. Así que es tiempo de que nosotros vayamos a Cristo, conozcamos del Señor. Si usted tiene una Biblia en su casa, pues léala, busque los evangelios, San Juan, San Mateo, vea el nacimiento de Jesús, la implicación que Jesús ha traído a este mundo, la salvación que viene solamente de Jesús, y eso le dará a usted la vida eterna, y usted estará también contemplado dentro de los 144,000 que el apóstol Juan tuvo la oportunidad de mirar. Vamos a orar para terminar este estudio, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú siempre nos sigas hablando a través de tu Espíritu Santo y que a través de la meditación sola que tengamos en nuestra casa, cuando leamos la Biblia, que tu Espíritu de verdad siempre nos indique, Señor, qué es lo que tu palabra quiere para nosotros. Ayúdanos a que seamos sensibles a tu voz y que tu Espíritu Santo siempre nos pueda mover, Señor, hacia donde tú quieres que seamos dirigidos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.